Bueno, y quizás a él lo conozcan, es Diego Born, subsecretario de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación. No duerme, yo creo que no duerme, porque lo que le pedís te lo tira, si no es a 1 hora, a 2 o a 3 horas. Él es licenciado en Sociología, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, Flaxo Argentina. Se ha desempeñado en la producción y el análisis de indicadores educativos y socioeconómicos en diferentes niveles de gobierno y en organismos internacionales. Desde el año 2020 ocupa el cargo de subsecretario de Planeamiento en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy, agradezco la invitación, poder participar acá. Y la verdad que me pone contento porque con la complejidad que tuvieron las presentaciones de la mañana y las de ahora, por la complejidad, por la intensidad teórica, por la ajenidad por ahí de los temas, me van a escuchar a mí, que siempre soy el patito feo, y van a decir, de esto entiendo más. Así que desde esa vez me gusta que me hayan dejado preparado el escenario para poder presentar esto. Bueno, desde que comenzamos la gestión teníamos como objetivo poder contar con información para tomar decisiones, para poder gestionar en todos los niveles de gobierno. Nos agarró la pandemia, las 7 plagas que todos conocemos estos años, además del ritmo vertiginoso que tiene la gestión de un sistema de 5.100.000 estudiantes. Pero bueno, estamos en condiciones también de presentar una primera construcción concreta que esperamos que hacia fin de año o hacia principios del año que viene ya pueda estar disponible para acompañar la gestión territorial, contarles un poco cómo fue ese proceso, en qué estábamos, qué esperamos y bueno, ir generando expectativas también para cuando esta herramienta pueda estar disponible. Lo que desarrollamos es el objetivo conceptual que tenemos es generar un tablero de datos de visualización de los datos cargados en los sistemas nominales de la Dirección General sobre los niveles obligatorios. Digo, cuando arrancamos en el 2020 teníamos el sistema Mis Alumnos, actualmente Mis Estudiantes, con una cobertura relativamente alta, pero le faltaba un tramo para llegar al universal. Una de las pocas buenas cosas que nos dejó la pandemia es que obligó a dar un salto en la construcción y el uso de la información en los diferentes órdenes de la gestión estatal. Bueno, rápidamente universalizamos la cobertura para los niveles obligatorios y sobre esa universalización de la cobertura implementamos los relevamientos de trayectorias educativas que, siguiendo la normativa que se iba estableciendo para cada uno de los niveles y las modalidades, fue acompañando y recopilando información sobre cada estudiante. Y a partir de esa información generamos muchísimos programas de acompañamiento de las trayectorias con los niveles obligatorios, con INE, que cada un par de meses o muchos o pocos teníamos que estar una semana sin dormir para terminar de cerrar las resoluciones, etcétera. Bueno, pero digo, fue algo muy, creo que novedoso en la experiencia de la Dirección General, de que los diagnósticos se construían a partir de información, que de vuelta la información, yo siempre lo digo, no hay que sacralizarla, el dato no mata relato. El dato tiene atrás un relato y hay que analizar cuál es ese relato para poder interpretar y poder trabajar correctamente con esa información. Pero bueno, fue un insumo fundamental para que podamos implementar programas de una magnitud inédita a nivel provincial, a nivel nacional y creo que me animo a decir que a nivel regional, por la magnitud de recursos involucrados. Llegamos a tener alrededor de 35.000 docentes adicionales a los más de 300.000 que tiene el sistema educativo trabajando en fortalecer trayectorias. Eso en cantidad de horas reloj de trabajo docente son casi 38 millones de horas adicionales que tuvimos, que equivalen a 9.200 cargos, que son más o menos todos los docentes de primaria de la Ciudad de Buenos Aires del sector estatal, durante 4 años consecutivos trabajando, una inversión de...
una inversión que a valores de los salarios actuales llega casi a 165.000 millones de pesos. Bueno, digo, y creo que eso también, las escuelas, todo el sistema educativo entendió que la información no era para que salga publicado un anuario o para que Alberto diga cuántos estudiantes hay o para que cuántas escuelas hay, sino que se utilizó la información en la gestión. Y creo que tenemos ese reconocimiento por parte del sistema educativo porque lo vemos cuando solicitamos que se cargue información. Dimos pasos importantes en tener, a partir del año pasado, el boletín digital para la valoración pedagógica en el nivel secundario. A partir de este año en primaria empezamos con la toma de asistencia diaria en inicial y en primaria en algunas regiones, porque si se toma asistencia diaria de forma digital en toda la provincia, revientan los servidores de Nación, entonces tenemos que ir paulatinamente. Bueno, digo, creo que hemos logrado mucho, que hemos avanzado muchísimo en cuanto a información, en cuanto a uso de información, pero lo que nos falta es la pata de poner a disposición de la gestión territorial toda esa información. Entonces, ¿pasás? Sí. Bueno, en este caso lo que estamos planteando es que estas visualizaciones de información tienen como destinatarios a los dos actores fundamentales de la conducción territorial del sistema educativo. Lógicamente, los inspectores e inspectoras jefas y jefes regionales y distritales, pero también a los supervisores áreales de nivel primario, de nivel secundario, de nivel inicial y en una primera etapa también a inspectores de psicología. En otra, esto es incremental, ya lo voy a decir después, pero bueno, en esta primera etapa tenemos como objetivo eso y a los equipos de conducción de los establecimientos educativos. En la provincia no hace falta que se los diga. Tenemos algunos establecimientos, 1000 escuelas que tienen menos de 10 estudiantes y donde lógicamente el personal único de esa escuela es casi familiar de los chicos y las chicas y tener alguna, no le va a cambiar poder tener esto, pero también tenemos escuelas que tienen más de 2.000 estudiantes, digo, que son más que ya serían una ciudad en términos de la definición del INDEC de población urbana y rural por su propio peso. Entonces, y eso como extremo, pero tenemos muchísimas escuelas de 500, 600, 700, 400, 1000 y pico de chicos y chicas. Entonces, tener esta información creemos que puede ser útil también para la conducción de cada establecimiento educativo. ¿Pasás? Bueno, un poco qué es lo que nos motiva o cuáles son los objetivos de poder avanzar con esto. En primer lugar, como comentaba recién, es todo lo vinculado a la toma de decisiones, que sí lo hemos podido implementar a nivel central desde el 2020 para acá, pero que nos está faltando esta gran pata, que es el uso, donde se cocina, digamos, la educación, que es en cada uno de los territorios. Otro objetivo fundamental es descomprimir la carga administrativa de las escuelas y también de los equipos de supervisión. Nosotros, cuando empezamos a pensar esto, después lo voy a contar con un poquito más de detalle, pero muchas de las cosas que les digo me surgen de ahí, empezamos a hacer recorridas o reuniones con inspectores y con directores y directoras, tendría que hablar todo en femenino, porque el 80% son mujeres en el sistema educativo. Empezamos a hacer reuniones, talleres, debate, digamos, micrófono abierto, una presentación breve y después tomar nota de lo que tenían para aportarnos. Y ahí lo que notamos es eso, ¿no? el múltiple registro de datos, porque es lo que pedimos nosotros para los relevamientos estadísticos tradicionales, que después vuelvo sobre eso, pero no son tan fáciles de reemplazar. Lo que se pide desde la región, a veces desde el distrito, desde los inspectores de los diferentes niveles o modalidades. Entonces se pierde un montón de tiempo en generar datos. Cuando esos datos están en una planilla de un modo, en otra planilla de otro, entonces es ordenarlos y tenerlos a disposición. En ese caso, algo habitual, uno va a la jefatura distrital y se encuentra con en las paredes pegadas con la cantidad de secciones, con la matrícula por año de estudio. Bueno, toda esa información está en el sistema nominal, es solamente ordenarla, tocar un botón y que la puedan tener ahí y ahorrarse un montón de trabajo en la escuela para pasárselas, un montón de trabajo por parte de los compañeros y compañeras en cada una de las jefaturas. Entonces ese es un objetivo central, porque no es solo descomprimir la carga para que estén más relajados, es descomprimir la carga de trabajo administrativo para que se puedan hacer intervenciones pedagógicas sustantivas, que es en definitiva el rol de cada una de esas funciones. Otro objetivo, lógicamente, tiene que ver con
con orientar las acciones de gestión y de acompañamiento pedagógico a las escuelas. Muchísimas veces, digamos, nos movemos con las percepciones que tenemos, con alguna anécdota, con algún... que es muy valioso, porque lógicamente ese saber es recontra valioso, o es el saber más valioso que tenemos, pero también poder tener indicadores, poder ir siguiéndolo nos va a permitir ser más eficientes y más justos, que es en definitiva lo que creo que todos los que estamos acá compartimos como norte. Promover el desarrollo de una cultura de la información. Nosotros entendemos, esto que vamos a mostrar es el primer pasito en un recorrido que queremos dar. No es que se cierre acá, no es que acá están los datos disponibles, nos corremos, bueno, tomen, hagan lo que quieran, lo que puedan y nosotros ya cumplimos. No, sabemos que ese es el primer paso, porque es un sistema educativo que tiene... ¿Cuándo era la ley que siempre dice Alberto? 9 años antes de la ley 1420. Así que casi 150 años de sistema educativo y de repente nunca hubo este caudal de información que, como decía Javier, creo que un exabyte de los 100.000 que se producen al año puede ser que lo produzcamos desde acá, desde el Ministerio, con el volumen de información que manejamos. Seguramente estoy exagerando, pero 3 ceros más, 3 ceros menos, nadie va a andar viéndolos. Digo, tenemos un volumen de información muy grande y es recontra complejo el trabajo con la información. Es un saber técnico, no es una cuestión de que uno por voluntad, más allá de que hay que ponerle voluntad y que hay gente que puede ser más autodidacta que otra, es un trabajo que requiere acompañamiento, que requiere capacitación, que no va a ser de la noche a la mañana. No es que pretendemos que en marzo ya está, ahora tenemos que mejorar un montón los indicadores, que ya no haya más X situación porque tenés los datos. No, eso es un insumo para contribuir al trabajo cotidiano que se realiza en cada territorio. Bueno, instalar parte de esa cultura de la información es instalar el concepto de que esta plataforma es una herramienta en la gestión cotidiana de inspectores y equipos de supervisión, digamos, ¿no? Que lo vean como una herramienta, que se lo apropien, que entiendan que puede costar un poquito al principio, pero que les va a facilitar un montón el trabajo posterior, y aumentar el círculo virtuoso entre el uso de la información y la producción y la calidad de esa información. Porque lógicamente cuando se usa, cuando desde cada institución educativa se ve que esa información se usa, cuando ve que no tiene que reportarle al inspector áreal cuántos estudiantes tiene al final del mes porque es algo que sale de ahí, eso contribuye a que todos los actores cumplan su función dentro de un sistema de información. Bueno, con estas ideas no me quiero olvidar de nombrar a algunos compañeros que estuvieron trabajando mucho antes de seguir, porque soy un poco atolondrado con las formalidades, pero está Virginia, que es la directora de la Dirección de Información Estadística, Luján Vago, que es la coordinadora del sistema nominal, Marisol también, que trabaja mucho, está Mara y Martín Escaso, que también son dos compañeros que han estado trabajando muchísimo con este desarrollo con el desarrollo conceptual y con el seguimiento ahora de esta cuestión. Y es un trabajo que estamos haciendo con apoyo de la Fundación Sadowski, con Dante, no me acuerdo el apellido, pero nos vino muy bien, porque ustedes saben que en el Estado uno de los grandes problemas que tenemos tiene que ver con los recursos informáticos, con los recursos de los programadores, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos pusimos en contacto y la verdad que la mejor predisposición, nos ayudaron a saltar varios escalones y ya estamos trabajando hace un par de meses. Bueno, esto empezó, unas discusiones entre el equipo de la Subsecretaría de Planeamiento, junto con Martín, con Mara, que vinieron como a coordinar este trabajo específico, para dónde queremos ir. Lógicamente somos todos expertos en estadística educativa, en información, pero nos faltaba, lo que no queríamos hacer era, lo hacemos nosotros porque somos los expertos en esto, que venimos trabajando hace un montón, porque después no lo va a usar nadie, lo vamos a usar nosotros. Entonces, ahí fue que era una primera base sobre la cual discutir y enriquecer y darlo vuelta como una media, esa primera base a partir de lo que nos venía del territorio, ¿no? En esta validación con los actores, lógicamente empezamos trabajando con la Subsecretaría de Educación, con los directores de los niveles, con los asesores, obviamente discutiendo la idea con Claudia. Posteriormente, este trabajo que les comentaba, donde fuimos a 5 o 6 regiones, que en un momento tuvimos, creo que a 8 regiones, son 25 en la provincia. Al principio teníamos la idea de ir a todas las regiones, pero después también nos dimos cuenta que esto era como una especie de muestreo
con saturación teórica, ¿no? Después de ir a las 4 o 5 ya nos dimos cuenta que lo que aparecía se repetía y que después vamos a tener tiempo de seguir mejorándolo, pero nos fue absolutamente fundamental para poder diagramar una primera matriz de lo que les queremos mostrar. Una vez que cerramos ese primer desarrollo conceptual, empezamos a trabajar en la programación, que es la instancia que nos encontramos ahora. Después vienen instancias que tienen que ver con pruebas de test, con la definición de los usuarios y con el desarrollo final. Que esperemos que esté en pocos meses. También fue muy importante el rol que tienen los responsables regionales de planeamiento, que es una figura nueva. Cuento por ahí, la mayoría somos todos de la casa, pero nos empezó a pasar que teníamos mucha demanda de construir información y a la vez mucha necesidad de devolver esa información para la gestión y lógicamente nuestros jefes y jefas están desbordados por los temas y por otra parte la mayoría lógicamente no viene con una formación de estadístico, de interpretación de datos. Entonces lo que hicimos es crear una figura que es parte del equipo técnico de cada jefe, de la dupla de jefes en cada uno de los territorios para que pudiera asistirlos en esa tarea y también fue muy bueno su feedback y es permanente en un montón de los trabajos que hacemos. Y lo importante de marcar en este caso es que esto es una construcción incremental, es decir, como les decía antes, no es que termina acá, y no solo no termina acá porque vamos a tener que hacer un trabajo de capacitación, de acompañamiento, de sensibilización al uso de esta herramienta, sino también y sobre todo porque vamos a ir aprendiendo un montón de cuestiones cuando usemos esta información sobre qué cosas es redundante, estamos mostrando mucho al cohete que no se use y confunde y a la vez qué elefante nos comimos y es algo central que podamos mostrar. Por eso sabemos que esto es un proceso en construcción, es una primera... Es la línea de largada en todo sentido, pero nos parece que es muy importante llegar ahí. Ahora, ¿puedes pasar? Bueno, lo que vamos a encontrar en esta primera visualización, digamos, en este primer tablero de visualización, son como 5 módulos. Un primer módulo tiene que ver con el monitoreo de carga. Como decía Manuela, hay una cuestión que es, bueno, para quienes trabajamos con información, sabemos que es central, que tiene que ver con los sesgos. Y si nosotros vamos a un determinado distrito y tenemos el 50% de la carga y las escuelas que nos respondieron son todas las del centro y no son las de la periferia, efectivamente lo que nos va a mostrar esta plataforma, que no analiza si no va a estar dando cuenta del todo de ese territorio. Entonces, por eso, lo primero que necesitamos es monitorear la carga para garantizar que toda la información esté cargada y de esa manera que sean efectivamente representativos del universo que estamos trabajando. En segundo lugar, hay un módulo de oferta educativa, que básicamente es el resumen de la matrícula y secciones por año de estudio, que es algo que por lo que hemos visto, que ha surgido mucho en las reuniones y por lo que hemos visto en las recorridas por el territorio, aparece siempre en las paredes de la jefatura y que sabemos que implica un trabajo enorme y es, en este caso, teniendo la información bien cargada, es solo tocar un botón y que se imprime una planilla en el formato que a uno le resulte más sencilla. Generación de listados, que después voy a mostrar un poquito, pero que nos parece algo súper potente y que si tengo tiempo... Al final me gustaría dedicar 1 o 2 minutos a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la dimensión ética y de la eficiencia y la productividad. Indicadores por escuelas, básicamente algunos de los indicadores clásicos, otros que son los clásicos adecuados a la información que nos dan los sistemas nominales. Y otra herramienta que creemos que va a ser muy útil, que es la búsqueda de estudiantes. Que cada jefe, eso también hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la información, con los permisos, etcétera, pero que muchas veces nos pasa que un estudiante se mueve de un distrito al otro y encuentran dónde está a partir de hacer 30 llamados por teléfono cuando está en un determinado lugar. ¿Pasás? Bueno, nada, para que se entienda un poquito la lógica, no se ve, Inés ya me está haciendo, no sé si me está haciendo como que me va a cortar el cuello o... Pero básicamente lo que hay ahí es, cuando lo puedan ver y más tranqui, van a ver que es súper útil y es simple. Lo que está arriba son los filtros. Uno ahí va eligiendo, como cuando va a Mercado Libre y quiere comprar un auto o quiere comprar un celular y pone modelo tal, marca tal,
tal memoria, tal píxel de la cámara, bueno, es lo mismo. Esto uno va dentro de la órbita de responsabilidad de gestión que tiene cada uno, va diciendo, yo quiero, un jefe regional, por ejemplo, puede decir, quiero ver el nivel primario de escuelas urbanas o de escuelas rurales, va seleccionando y a partir de que va haciendo esa selección, los datos le van a mostrar eso. Les van a decir cuál es la carga en comparación con el año anterior, en comparación con los relevamientos de estadística habitual. Les va a decir cuál es el porcentaje de carga en cada uno de los módulos de la ficha de inscripción que son relevantes y creo que también quienes tienen las responsabilidades de gestión territorial lo han visto que se ha utilizado, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de documentación. Tema de salidos con pase y sin pase. A veces nos sucede que tenemos chicos o chicas que aparecen como salidos con pase en una escuela, pero nosotros no lo tenemos en ninguna otra. Entonces muchas veces es una manera, ese chico por ahí nos quedó en el limbo, es muy importante visualizarlo ahí hasta que podamos cerrar ese circuito. El porcentaje de carga de boletín digital, el porcentaje de carga de la aplicación de asistencia, esto lógicamente restringido a los alcances o a las características de cada uno de los niveles. Pero, como decíamos antes, esto es el tablero del monitoreo de carga. Esto les va a permitir saber cómo viene la carga de los diferentes temas en cada uno de los universos que pueden definir a partir de los filtros. ¿Podés pasar? Esto es lo que le comentábamos antes. Va a haber listados preconfigurados y personalizados. Los listados preconfigurados los fuimos armando. Esto es una muestra nada más. Un ejemplo, digamos, lo fuimos armando a partir de lo que recopilamos como necesidades en el territorio. Es decir, bueno, si yo tengo que hacer un tipo de intervención, ¿cuáles son los indicadores que habitualmente se usan? Entonces decir, bueno, por ejemplo, quiero saber el listado de chicos con más de 25 faltas, quiero saber el listado de chicos que tienen más de X materias desaprobadas, quiero saber el listado de chicos que tienen 2 años o más de sobriedad. Diferentes cuestiones que van a estar preconfiguradas y les van a permitir hacer consultas por estudiante o por escuela, o sea, escuelas con un porcentaje de repitencia mayor a X% y lo van a poder descargar. Y los otros listados son los que llamamos los listados, ¿podés pasar? Los listados personalizados, donde acá eso que hablábamos antes, el ejemplo de cuando haces una búsqueda de compra o lo que fuese, va a tener para poder definir no solo cuál es el universo, o sea, escuelas primarias, urbanas, de tales distritos, ¿sí?, del segundo ciclo, sino que también ahí va a poder combinar y elegir un listado a partir de qué características quiere. Uno puede decir, quiero saber cuáles son por un programa específico, porque esto después justamente al ser personalizado les permite a cada uno construir esta información a partir de la necesidad específica. ¿Sí? Uno puede decir, no sé, tengo un programa, es difícil querer ejemplificar cuando no lo pensé antes, pero podemos decir, quiero tener un listado de varones de 6º año que hayan repetido al menos una vez y que tengan un determinado nivel de inasistencia. Si es solamente eso, ir eligiendo esas condiciones y les va a dar el listado de estudiantes, los mismos de la escuela, que contenga los siguientes datos, el DNI, el teléfono de contacto, la dirección, el estado actual en el sistema, la edad, el género, digamos, toda la información que está disponible en el sistema que esté a disposición de quienes toman las decisiones diariamente en la gestión. Lógicamente acá, ¿podés pasar? Bueno, y la última, bueno, estos son los gráficos, digamos, de los indicadores que tienen que ver con el desempeño y con el seguimiento de las trayectorias. La lógica es siempre la misma. Por ejemplo, en este lado donde dice condición de edad, tenemos en términos relativos, o sea, en la distribución en porcentaje de la cantidad de chicos y chicas que están en la edad esperada para el año de estudio. Luego los que tienen un año de rezago y los que tienen 2 años o más. Y a la derecha, a la izquierda de la pantalla es lo mismo, pero en cantidades absolutas, porque también en un universo muy chiquito o en alguna escuela por ahí decimos, mirá, el 10% tiene sobredad avanzada y ese 10% es 1 porque la escuela tiene 10. Entonces siempre para que puedan manejar a la vez la magnitud relativa y la magnitud absoluta. No me voy a detener a ver en detalle porque no es contarles conceptualmente, digamos, qué es lo que contiene la... ¿Podés pasar? La siguiente.
Bueno, nada, esto es la búsqueda por estudiantes, que va a ser simple, con el DNI del estudiante, con el nombre, con algún atributo, se podrán traer toda la historia que esté cargada dentro del sistema nominal, ¿no es cierto?, para ver su trayectoria. Acá, como decía antes, con algunas cuestiones, algunos temas de permisos, una escuela va a poder ver la trayectoria de los estudiantes que tenga en esa escuela. Los jefes regionales probablemente tengan un acceso ilimitado para poder rastrear a un estudiante en cualquier lugar de la provincia. Vamos a ir, son cuestiones que tenemos que terminar de ver, pero bueno, creemos también que va a ayudar muchísimo al trabajo cotidiano. La siguiente. Bueno, por dar un ejemplo, no me acuerdo ya en qué región fue, pero estábamos hablando con los compañeros de psicología, ¿no?, que decían, bueno, nosotros llegamos a una escuela y le pedimos que realice un listado, llegamos a la escuela, nos juntamos con el equipo directivo y damos como tarea al equipo de orientación que nos construya el listado de estudiantes que tienen 2 años de sobriedad, que tienen inasistencias, alta inasistencia, materias bajas, y van a la otra semana, se llevan eso por ahí de 4 o 5 escuelas, que lógicamente en 4 o 5 Excel, en el mejor de los casos, más o menos ordenado, que te llevan 2 días de armarlo, que después no te cierra nada con nada, y después no te queda tiempo para intervención pedagógica. Bueno, lo que queremos hacer con esto es que todo ese tiempo ya sea a un clic, con acompañamiento, con capacitación, que sea algo muy corto y que se pueda dedicar el tiempo para poder trabajar efectivamente pensando en la intervención pedagógica. Bueno, nosotros, como les comentaba, en julio empezamos ya con la programación de esta información. Empezamos por equipos directivos. Nos hubiera gustado empezar por equipos por la estructura de supervisión. La limitación que tenemos ahí es que ustedes saben que en la dirección de escuelas no tenemos el registro de qué inspector le corresponde a cada escuela. Lógicamente hay municipios donde hay un inspector de nivel, pero hay municipios donde tenemos muchos inspectores de nivel y esa relación no está. Entonces, la Dirección Provincial de Tecnologías de la Información está trabajando con nosotros para construir algo así como el Mis Inspectores. Si se les ocurre un nombre mejor, ponemos una urna cuando salgan y lo dejan, porque pensamos y bueno. Mis inspectores, es mi escuela, mis estudiantes. Y eso nos va a permitir que cada jefatura, bueno, lógicamente la jefatura regional está, el jefe distrital también, y que después el jefe distrital diga, la escuela primaria 1 le corresponde al supervisor tal, a la supervisora tal, esa red, porque es información sensible. Nosotros no podemos hacer que un inspector, o sea, en un distrito grande, Almirante Brown, Lomas, La Plata, no sé, de los 20 que casi superamos el 500.000 de habitantes, que una persona pueda acceder a los datos de todos los estudiantes de nivel primario de ese distrito. Tiene que poder acceder a los que corresponden a su ámbito de responsabilidad institucional. Si tiene 10 escuelas a cargo, entonces tiene que acceder a los datos de esas 10 escuelas. Fueron cuestiones que discutimos porque también surgió en estos debates territoriales la necesidad por ahí que un inspector pueda ver todo. Pero bueno, el jefe distrital, por su órbita distrital, sí va a tener acceso a toda esa información y si es necesario hacer un listado, lo hará bajo la responsabilidad política que tiene en la gestión. Pero también es un desarrollo que se está haciendo, que estamos trabajando también con Martín Pastrone, con la SAD, con Diego Hernández de Inspección General. No nos va a demorar mucho, ya estaba más o menos avanzado, pero vamos bien. Bueno, a hoy tenemos ya todo lo que es transferencia, por ahí son cuestiones muy técnicas, pero todo lo que es la transferencia de la información desde las bases de PTI a un servidor específico. Estamos trabajando, ya tenemos el módulo 1 casi listo, los módulos 2 y 5 son relativamente simples, los más difíciles son el 3 y el 4, pero estamos estimando que a diciembre llegaremos ya con los módulos desarrollados, los 3 más simples seguro y los otros con un alto grado de avance, como para tenerlos desarrollados para que a principios del ciclo lectivo que viene podamos tener esta información ya a disposición para la gestión territorial, comenzar con el acompañamiento, con las capacitaciones, etc. Y ahí al final dice SAT y está un poco tachado, porque tiene que ver con una discusión también respecto a algo que está bastante de moda, pero como muchas de las palabras que están bastante de moda, a veces no queda claro qué significan, ¿no? Los sistemas de alerta temprana en educación, por lo menos, y soy totalmente honesto, es una discusión que me cuesta dar conmigo mismo, me cuesta entender hacia dónde ir, y es algo por eso que vamos a construir colectivamente, porque
si uno quisiera ser eficiente, puede decir, nosotros hemos hecho con el equipo de Antonella, que tienen mucha formación en estadística dura, digamos, hemos hecho modelos de predicción, hemos podido predecir, por ejemplo, a partir de los datos de 2020, el 80% de quienes abandonaron en 2021, quienes tuvieron mayor intermitencia, lo pudimos predecir a partir de modelos relativamente simples, dedicándole poco tiempo, no era un tema... Pero siempre está la cuestión ahí del riesgo de la estigmatización, ¿no? Porque yo quiero y creo en la eficiencia, creo que es una bandera que desde el espacio progresista, popular, no tenemos que ceder, porque tenemos que ser eficientes, creo que tenemos una obligación moral de ser muy eficientes, pero siempre la eficiencia cuando se la ve sola y no se la ve de la mano de la igualdad, entraña riesgos, porque uno a veces, digo, yo puedo fácilmente señalar y decir, este chico por sus antecedentes va a ser... Tiene un riesgo de dejar la escuela y te pongo una etiqueta acá desde segundo grado, porque cuando tengamos un par de más de años, el otro día estuvimos con un colega del BID de Uruguay que vino a hacer un trabajo de análisis general de los sistemas de dirección y nos mostraba experiencia de Uruguay, entonces siempre está ese riesgo también, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué nos daba el modelo? Nos daba que los chicos que tenían mucha sobriedad en el secundario tenían riesgo de abandonar, nos daba que los estudiantes de primaria que repetían tenían riesgo de repetir o riesgo de tener mucha inasistencia, cosas que todos sabemos que son... Entonces ahí está la tensión entre el tecnicismo extremo, de decir vos y vos, desde ya te pongo un cartelito en la espalda y te sigo. Sí, todos sabemos cuáles son esos determinantes, lo que tenemos que conocer es dónde están, cómo podemos trabajar, qué orientaciones podemos dar a los equipos de orientación, a los equipos directivos, a los docentes, desde el lugar que nos toca en la gestión central, cuando asignamos recursos, tener en cuenta que donde hay mayores probabilidades de encontrarnos con esas situaciones tenemos que asignar más recursos, porque además, como algo que también me canso de decir, las vulnerabilidades se llaman. Cuando uno mira un mapa de la vulneración de derechos, va a ver que donde está vulnerado el derecho a la vivienda y al acceso al agua y al saneamiento, está más vulnerado el derecho a la educación, porque hay menos escuelas, porque las escuelas están más saturadas de pibes. Bueno, digo, son todas cuestiones que tenemos que tener, que no están resueltas, que son parte de un debate permanente que damos con el equipo, que charlamos, que discutimos también con los compañeros de los niveles, de la modalidad de subsecretaría, con Alberto, con Pablo, de estas decisiones que se van tomando también de ir caminando sobre el filo de no querer caer en un eficientismo extremo que nos lleve también a la estigmatización. Por eso creo que en esta instancia en la que estamos, poner a disposición la información, que no solo esté a disposición información ya premasticada por nosotros, es decir, van a poder acceder a esto, sino también dar la posibilidad de que en cada territorio que lo conocen puedan construir, si se quiere, sus propios indicadores de riesgo o de probabilidad de vulnerabilidad de trayectorias. Nos parece también parte importante del camino que queremos recorrer, aunque quizás nos lleve un poquito más o nos cueste más que decir, esta es la receta, acá hay un video tutorial y arréglense. Pero bueno, gracias por la atención. Y gracias sobre todo por el esfuerzo que van a poner en que a partir del año que viene esta información nos sirva para seguir garantizando el derecho a la educación.